Bueno, le decía que vamos a hablar sobre esto y para ello nos acompaña en la línea telefónica Arturo Ávila, experto en seguridad nacional. Arturo, buenas noches. Ah, entonces el Skype, qué bien te podemos ver. Con el gusto de verte y de saludarte como siempre y a tu auditorio también, claro. Bienvenido, Arturo. Bueno, pues estábamos viendo esto del informe de Santiago Nieto. Es claro que el corazón del ataque al crimen organizado tiene que ver con los dineros y las operaciones financieras, evidentemente. Hay como mucho camino que hay que recorrer todavía ahí, Arturo. Ahora estábamos viendo justamente publicada información sobre la manera en que los bancos permiten que este tipo de operaciones con dinero ilícito se hagan muy naturalmente, digamos, ¿no? O sea, estamos viendo muchos millones que se mueven entre distintos países. Esto lo vimos a partir de una investigación en Estados Unidos, pero donde México también sale ahí señalado. ¿En dónde estamos en ese campo, digamos? ¿Qué es lo que ya se hizo? ¿Qué es lo que se podría y se debería hacer? Cuéntanos, Arturo. Bueno, yo creo que, como ya escuchamos ahorita en la nota, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó una estrategia nacional de combate al lavado del dinero, y esta estrategia, sin lugar a dudas, está diseñada para tratar de tener una política pública adecuada de combate al lavado de dinero. La idea es combatir, por supuesto, a las organizaciones delictivas. ¿Cómo? Pues desmantelando sus estructuras financieras. Claro. ¿Para qué? Pues para que el crimen organizado cuente con menos recursos para realizar sus actividades. Fíjate, se estima que en México el lavado de dinero supera los 30,000 millones anuales. Una cifra que, por cierto, ya se había estimado en 2004 cuando se puso en marcha la UIF. Y yo le llamo la UIF de chocolate porque ni Calderón ni Peña Nieto estaban realmente interesados en que funcionara. Y cómo no, si probablemente uno era socio de un cártel y el otro pues está revelando en estas investigaciones que tú mencionas, pues que seguramente también participó en temas de lavado de dinero. El tema es bien importante, Azul, porque el día de ayer, como tú lo mencionaste, se dio a conocer el caso de FinCEN Files, que consiste básicamente en un esfuerzo realizado por 400 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas, una investigación que revela que entre 2000 y 2017, distintos bancos realizaron movimientos financieros por casi 2 billones de dólares, a pesar de que tenían reportes de actividades sospechosas por las autoridades de Estados Unidos. Imagínate qué grave. En esta investigación se señala, por ejemplo, que bancos como JP Morgan movieron dinero a empresas vinculadas con el crimen organizado. Deutsche Bank, por ejemplo, liquidó miles de millones en transacciones para clientes anónimos de Danske Bank en Estonia. Y Standard Chartered procesó pagos de clientes de Arab Bank, a pesar de que se había establecido que había vínculos con el financiamiento al terrorismo. Esto nos revela, Azul, el papel tan importante que juegan los bancos y el gobierno en el combate al lavado del dinero. Así es. Oye, Arturo, pues ahí están las cifras, y está en la primera plana de la jornada el día de hoy. Entre 2010 y 2016, unos 5,500 millones de pesos fueron detectados a través del lavado de dinero. Pero, Arturo, ¿cuántas acciones penales y cuántas condenas se han generado por lavado de dinero en México? ¿Y cómo es que la delincuencia puede manejar tantísimo dinero? Hay que recordar aquella multa, no sé si la tengas presente, a HSBC por más de 2,000 millones de dólares, precisamente porque los agarraron lavando dinero, pero esto es un caso pues esporádico, hay mucho más. Así es, Juan, te saludo con mucho aprecio también. Bueno, yo a ti. Aquí lo tenía yo al lado y no lo ves. Estaba en cuadro nada más, Azul, pero te saludo con mucho aprecio. No, déjame decirte que sí hay un antes y un después. Hace rato dije la UIF de chocolate porque realmente no hacían absolutamente nada, ¿no? Y a los datos me remito, ¿no? Desde entonces, desde la época en la que se crea la UIF, ha habido 7 directores, pero solo a partir de que llega Santiago Nieto a esta unidad, se arrojan resultados y vamos a repasarlos, ¿no? En 2018 la UIF presentó 82 denuncias, en 2019 la UIF duplicó la cifra y ha llegado a presentar hoy 164 denuncias. Ya hay también 16 denuncias bajo el rubro de delitos de corrupción y como ustedes lo saben perfectamente bien, en los primeros días del mes de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó el famoso operativo Agave Azul, que consistió en congelarle 1,939, casi 2,000 cuentas
al cártel Jalisco Nueva Generación. A diferencia de lo que se venía haciendo en administraciones pasadas, la dependencia que está a cargo de Santiago Nieto es una de las que mejores resultados produce en el combate a la delincuencia y a la corrupción. Y esto a pesar de que cuando llegó a tomar las riendas en diciembre del 2018, él mismo comentó que se encontró con una unidad prácticamente desmantelada, desvinculada del resto de las instituciones y de las autoridades judiciales. Sí, de hecho, los mayores movimientos o los movimientos que se reportan ahí en esa investigación a la que te estás refiriendo son fundamentalmente entre 2010 y 2016. Pero efectivamente yo también creo que hay un antes y un después, pero hay una parte que no sé, o tú nos comentarás, Arturo, si está del todo resuelta, que tiene que ver con la complicidad de los bancos. O sea, hay el congelamiento de cuentas y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, pero como si los bancos no participaran de eso. O sea, ¿cómo está el tema de la regulación ahí, en donde los bancos permiten que se den estas operaciones ilícitas? Fíjate, los bancos sin duda juegan un papel fundamental. Vamos a hablar un poquito de Fins and Files en México, ¿no? México no salió exento del caso y ustedes lo saben. Al menos hay 30 reportes de estos Fins and Files que tratan de operaciones en las que participaron personas o empresas mexicanas. ¿Y qué creen? Durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se detectaron 57 transacciones relacionadas con el lavado de dinero a través de bancos que operan en México por 5.500 millones de dólares. Transacciones que involucran a países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua, Bermuda, Finlandia y Chipre, y algunos bancos mexicanos que están involucrados. Está Banorte, está Banco Base, está CI Banco, está Santander y está BBVA. Y bueno, lo anterior nos recuerda la importancia de la decisión del gobierno actual de fortalecer más que nunca la inteligencia financiera a través de la UIF. Sin embargo, como ustedes lo comentan, también demuestra que no es un trabajo únicamente del gobierno. Las instituciones financieras deben incrementar sus controles para evitar que esto continúe sucediendo, porque de no ser así van a perder toda la confianza de la población y de sus clientes, como se ha visto reflejado en la caída de las acciones cuando se dio a conocer este caso, una caída bárbara. Las instituciones bancarias tienen que ser muy cuidadosas de no caer en omisiones y deben de revisar muy bien la procedencia de los recursos de las transacciones. De lo contrario, debe de haber, en mi opinión, sanciones mucho más fuertes. ¿Pero eso compete a las instituciones bancarias, ¿no? O sea, autorregularse ellas? No, yo creo que es compartido, por supuesto. Tiene que haber por supuesto, una acción muy importante del gobierno a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero por supuesto las instituciones bancarias tienen que entrarle a un tema de regulación muy importante. No puede ser que los bancos hoy se estén convirtiendo en uno de los instrumentos más importantes para llevar a cabo actividades criminales. Fíjense, les voy a decir cómo lavaron dinero en México. Uno de los modus operandi que son comunes en México fue la creación de empresas fantasmas y el uso de prestanombres para invertir dinero proveniente de actividades ilícitas como la corrupción o la delincuencia organizada en negocios en México o Estados Unidos. Por ejemplo, en 2014 el banco Standard Chartered de Nueva York procesó 172 transferencias por un monto total de $5 millones, las cuales provenían de una sociedad fantasma que formaba parte de una red de empresas fantasmas usadas por Omar Treviño, el ex líder criminal de los Zetas. Y fíjense, el SAT se tardó 2 años en incorporar esta sociedad en su lista de empresas fantasmas, por lo que los criminales pues obviamente actuaron durante 2 años con absoluta libertad. Y esto sin olvidar, por supuesto, casos como el de Emilio Lozoya con el caso de Overdredge y la estafa maestra. En el pasado, antes de la presente administración, la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera era muy baja y de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera GAFI, en 2016 las autoridades mexicanas solo recabaron el 0.1%, escuchen bien, 0.1% de los 56,000 millones de dólares de dinero sucio que circulaban en México. Además, la entonces Procuraduría General de la República solamente sancionó, ¿qué creen?, al 0.4% de los delitos de lavado de dinero que se investigaron entre 2013 y 2016. Lo anterior, pues obviamente nos recuerda que el papel del sistema de procuración de justicia también juega un papel muy importante para poder atacar el delito de lavado de dinero.
Y bueno, claramente Peña Nieto era cómplice y Calderón ni hablemos, porque creo que ni se enteró que existía esta oficina, así como tampoco se enteró, ¿no?, de que su secretario de Seguridad trabajaba para el narco. No, bueno, ¿cómo no se va a haber enterado? Oye, por eso digo, no se enteró. Oye, pero aquí hay un asunto, mira, no hay banco que conozca perfectamente a su cliente y no hay quien le pueda decir al banco que su cliente en un futuro se va a relacionar con un delincuente. Está también la usurpación de identidad, con la que se hacen operaciones a través de un robo de una identidad de personas que no tienen historial sobre ningún tipo de delitos. Y está también, ya lo mencionabas, pero me gustaría profundizarlo, el lavado de dinero a través de la compra de empresas que han estado limpias. Y dime, ¿los bancos tienen la facultad de revisar los estados financieros de las empresas que son sus clientes? Mira, no es un tema de revisar los estados financieros, pero creo que sí se puede poner controles mucho más estrictos. ¿Qué tipo de regulación podría haber ahí? Pues yo creo que primero que todo hay muchos datos con los cuales tú puedes dejar muy claro si la empresa está operando realmente, ¿no? Tiene que estar al corriente de las obligaciones fiscales y esto se puede obtener muy rápido. Si tú tienes una empresa, imprimes rápidamente el tema de las operaciones. Revisar que tenga empleados la empresa, por ejemplo, y es otro dato que se puede dar a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, de una forma muy sencilla también. ¿Por qué no pedir estados financieros que coincidan con los flujos bancarios, no? Y creo que es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Al final de cuentas, dinero del narcotráfico, del crimen organizado, dinero que va a homicidios dolosos, dinero que va incluso a pornografía, a temas gravísimos que están pasando en México y en el mundo, pasan a través de las instituciones financieras y bancarias. Creo que es obligación de los empresarios, así como algunos empresarios tienen, por ejemplo, ciertas consideraciones de lavado de dinero, que los bancos también las tengan, que reporten, por supuesto, actividades que no son normales, y como sucede en Europa. En Europa, por ejemplo, para poder abrir una cuenta bancaria en un banco, se requiere un número muy importante de requisitos bancarios previo a la apertura de una cuenta bancaria. ¿Esto va a acabar con el problema de fondo? No, pero hay que irlo limitando, hay que ir haciendo una estrategia en donde confluyan el gobierno y las instituciones bancarias para que juntos puedan dar mejores resultados. Límites por todos lados. Muy bien. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Me da mucho gusto verlos y saludarlos a los dos. Un abrazo. Igualmente, abrazo. Abrazote de regreso.